En un mega almacén, un padre afroamericano finalmente consigue comprar el vestido rosa con el que su pequeña había soñado, reuniendo hasta el último centavo a través de privaciones. Pero antes de que logren salir, un guardia de seguridad los detiene. Luego interviene la gerente, exigiendo que vacíe los bolsillos ante una multitud curiosa. Incluso cuando se evidenció que no había hecho nada indebido, lo ignoraron sin siquiera ofrecer una disculpa. Sin embargo, días después, lamentarían profundamente cada acción tomada. Antes de empezar, ¿en qué momento estás escuchando esto? ¿Desde dónde nos sintonizas? Déjame un comentario abajo y cuéntamelo. Darnell Thompson se encontraba en la sección infantil de Megamart. Sus manos de 35 años examinaban con cuidado la etiqueta de precio de un vestido rosado adornado con pequeñas flores blancas bordadas alrededor del cuello. $45, exactamente lo que había logrado juntar céntimo a céntimo durante los últimos 2 meses, sacrificando almuerzos y aceptando horas extra en la planta procesadora de alimentos donde hacía turnos nocturnos. En 3 días, María cumpliría 8 años, celebrando su primer cumpleaños sin su madre, Sara, quien había perdido la batalla contra el cáncer medio año atrás. «Papi, si tuviera un vestido como ese, me vería como una princesa», había preguntado María 2 semanas antes, señalando ese mismo modelo en un catálogo de J.C. Penney. Fue la primera vez que Darnell volvió a ver esa chispa de ilusión en los ojos de su hija desde la muerte de Sara, y se prometió a sí mismo que, de alguna forma, ese vestido sería suyo para su día especial. «¿Podemos ver los juguetes, papi?», preguntó María mientras cruzaban las puertas automáticas de Megamart. El aire acondicionado ofrecía un respiro del sofocante calor tejano. «Quizá después de que encontremos lo que vinimos a buscar», respondió él, dirigiéndola hacia la zona de ropa. Le había dicho que iban por útiles escolares. Una mentira necesaria que le apretaba el pecho con una mezcla de emoción y ansiedad. Desde su oficina con vista al piso de ventas, la gerente Rebecca Whitmore observaba al hombre con su desgastada camisa de trabajo azul moverse por el área infantil. Con 38 años, había ascendido hasta convertirse en la responsable de una de las sucursales más activas de Megamart, manteniendo lo que definía como estándares. Algo en aquel cliente le despertaba desconfianza. La manera en que revisaba etiquetas de artículos costosos, la inquietud con la que miraba alrededor. Tomó el teléfono. «Harris, necesito que vigiles a un hombre en la sección infantil. Varón afroamericano, mediados de los 30, camisa azul de trabajo. Su actitud no me inspira confianza». Harris Jenkins sabía que, cuando la señorita Whitmore tenía un presentimiento sobre alguien, lo más prudente era seguir sus corazonadas. Tras 15 años en seguridad comercial, confiaba plenamente en su criterio. Darnell localizó el mismo vestido del catálogo, verificando cuidadosamente la talla como solía hacer Sara. Con impuestos incluidos, costaría $47.25, dejándole apenas 58 centavos de su fondo celosamente ahorrado. Cuando María apareció junto a él, rápidamente ocultó el vestido tras su espalda. «Solo revisando algo para ti», comentó con naturalidad. «¿Por qué no vas a mirar esas tintas para el cabello?». Mientras María se alejaba dando saltitos, Darnell avanzó hacia la caja, su corazón latiendo con más fuerza de lo habitual. Ese vestido era símbolo de semanas comiendo sándwiches de crema de cacahuate en lugar de almuerzos calientes, de caminar al trabajo cuando el combustible era inasequible. En la caja 3, Ethan Rodríguez completó la transacción con eficiencia. «Son $47.25», anunció el joven cajero de 19 años. Darnell entregó el monto exacto, cada billete contado con anticipación. «¿Podría darme una bolsa para esto, por favor?», pidió Darnell, sonriendo con sinceridad por primera vez desde que había entrado al local. Mientras se dirigían hacia la salida, Harry se acercó con cortesía profesional. «Disculpe, señor. Solo una verificación rutinaria por una compra de alto valor. ¿Podría mostrarme su recibo?». La mano de Darnell se aferró con firmeza a la de María. «¿Ocurre algo?». «Solo necesito confirmar su compra, caballero». Darnell sacó el recibo del bolso sin vacilar. «Acabo de adquirir este vestido para el cumpleaños de mi hija». Harris lo examinó meticulosamente. Todo estaba en orden. La transacción era válida. Las cifras coincidían con precisión. Estaba por disculparse por las molestias cuando una voz familiar interrumpió el momento. «Harris, ¿qué sucede aquí?». Rebecca Whitmore se presentó junto a ellos, su blazer impecablemente planchado y su gesto serio captando de inmediato la atención. Su mirada pasó de Harris a Darnell, deteniéndose en su vestimenta de trabajo, su hija y la bolsa con el artículo costoso. Algo en su semblante cambió. «Solo verificando una compra»,
Señorita Whitmore, respondió Harris, enderezando la postura. Todo parece estar en regla. Rebecca tomó el recibo, aunque su enfoque permaneció más en el rostro de Darnell que en el documento. $45 por un vestido infantil, comentó, con un tono de escepticismo profesional. Vaya inversión. ¿Qué se celebra? Donde Harris había sido directo, el tono de Rebecca llevaba insinuaciones sutiles. Darnell percibió el cambio al instante. Es para el cumpleaños de mi hija, contestó con cautela. Entiendo. ¿Y pagó en efectivo? Las cejas de Rebecca se alzaron levemente, como si ese detalle confirmara alguna sospecha. Sí, señora, ahí está el recibo. Qué curioso. La sonrisa de Rebecca era tensa y ensayada. Según nuestras normas, transacciones en efectivo superiores a $40 requieren verificación adicional para proteger tanto a los clientes como a nuestra empresa. Últimamente hemos enfrentado algunos problemas con falsificación de recibos y cambios de producto. Se giró hacia Harris con firmeza. Proceda con la verificación estándar según el protocolo 7A3. Harris titubeó un instante, pero la mirada expectante de Rebecca no permitía objeciones. Señor, necesito inspeccionar su compra y confirmar que no hay artículos no pagados. Algunos compradores comenzaron a detenerse para observar. Una madre con niños aminoró el paso. Un anciano se quedó junto a las tarjetas de felicitación. Darnell sintió sus miradas clavarse en él, la ansiedad creciendo en su abdomen. Tengo el recibo justo ahí, dijo Darnell con voz firme. El cajero escaneó el vestido y yo lo pagué. Estoy seguro de que sí, respondió Rebecca con diplomacia corporativa. Pero nuestras políticas existen para resguardar a todos. Tratamos a cada cliente por igual, sin importar su procedencia. La pausa fue breve, casi imperceptible. Harris, continúe con la revisión. Desde la caja 3, Ethan observó el alboroto y reconoció tanto al cliente como al equipo directivo. Algo en aquella escena le provocó un malestar profundo. El hombre había pagado correctamente, había sido amable y respetuoso. Comenzó a acercarse, pero la imponente presencia de Rebecca lo hizo dudar. «Papá, ¿qué pasa?» María alzó la vista con desconcierto. «¿Por qué nos están deteniendo?» «Todo está bien, mi amor», respondió Darnell, aunque su voz revelaba tensión. «Solo necesitan revisar nuestra bolsa». Rebecca contemplaba la interacción entre padre e hija con fría evaluación. «Precisamente por esto mantenemos nuestros estándares», proclamó a la creciente multitud con autoridad institucional. «Para proteger la experiencia de compra de nuestros apreciados clientes, debemos ser vigilantes». Harris extrajo el vestido rosa, la etiqueta aún adherida, coincidiendo perfectamente con el recibo. Pero Rebecca se aproximó, examinándolo con una minuciosidad exagerada. «Este es un artículo bastante costoso», observó, su tono proyectando una aparente preocupación profesional que, en realidad, se sentía como juicio. «Noto que parece sorprendido por nuestros procedimientos de seguridad. ¿Está familiarizado con los protocolos de tiendas de alta gama?» Su mirada descendió deliberadamente desde su ropa de trabajo hasta sus manos curtidas. «Quizás estés más habituado a otro tipo de establecimientos». El lenguaje codificado era inconfundible bajo la apariencia corporativa. La mandíbula de Darnell se tensó. «Ahorré para esto. Es para el cumpleaños de mi hija». Por supuesto, el tono de Rebecca insinuaba una incredulidad paciente. «Harris, según nuestra política, se requiere una verificación completa en casos como este. Por favor, solicite al cliente que demuestre que no lleva mercancía no pagada». Una considerable multitud se congregó. Algunos miraban abiertamente mientras otros fingían comprar cerca. Múltiples teléfonos grababan la escena. Rebecca parecía alimentarse del público, manteniendo su fachada profesional, mientras orquestaba la humillación. «Papá, quiero irme a casa», susurró María, aferrándose más a su lado. Finalmente, Ethan encontró valor y se acercó. «Disculpe, señorita Whitmore. Yo registré esa compra. Todo fue manejado correctamente». Él pagó la cantidad exacta. Rebecca giró con autoritaria severidad. «Aprecio su opinión, pero esta es una decisión gerencial basada en protocolos establecidos. Regrese a su puesto inmediatamente o debatiremos su comprensión de la cadena de mando en su próxima evaluación». «Pero fui yo quien procesó la venta», insistió Ethan con voz temblorosa. «No hay nada erróneo en la transacción». «Precisamente por eso existen procedimientos de verificación más allá del registro», replicó Rebecca con gélida profesionalidad. «Harris, por favor escolta a nuestro empleado de vuelta a sus labores y anote esta interrupción». «Señor,
Necesito que vacíe sus bolsillos para completar la verificación, dijo Harris, mirando a la señorita Whitmore en busca de aprobación. Ella asintió con autoridad ensayada. Las palabras golpearon a Darnell como un impacto físico. En sus 35 años nunca le habían pedido vaciar los bolsillos en público ni lo habían tratado con semejante sospecha por comprarle un regalo a su hija. La mano de María temblaba en la suya. «Tengo el recibo», susurró Darnell. «Pagué el vestido». «Esto es un procedimiento estándar, señor, para la protección de todos». Las cámaras de los teléfonos capturaron su humillación mientras Darnell comenzaba a sacar objetos. Cartera gastada, llaves del auto, monedas sueltas, paquete de chicles casi vacío. Cada artículo parecía pesar toneladas bajo la mirada y juicio de desconocidos. Harris inspeccionó minuciosamente mientras Rebecca observaba satisfecha con profesionalismo. Encontró exactamente lo que indicaba el recibo. 47.25 gastados, 58 centavos de cambio, licencia de conducir, una foto reflejada en un espejo, nada más. «Bueno», dijo finalmente Harris con voz insegura, «todo parece estar en orden». Rebecca avanzó con elegante compostura corporativa. «Gracias por su cooperación con nuestros protocolos de seguridad. Estos procedimientos nos permiten mantener un ambiente de compra seguro para todos nuestros clientes». Su tono no admitió lo que acababa de orquestar. «Puede retirarse». Sin disculpas ni reconocimiento a la humillación disfrazada de política, solo fría eficiencia empresarial. Con dedos temblorosos, Darnell recogió sus pertenencias. El vestido rosa volvió a la bolsa, ya no un tesoro sino una prenda manchada por la sospecha y la vergüenza, transformado de símbolo de amor en evidencia de un delito imaginado. «Vamos, cariño», dijo con voz ronca. «Regresemos a casa». Mientras caminaban hacia la salida, las miradas lo seguían. Algunos rostros reflejaban compasión, otros escepticismo. Rebecca volvió a su oficina, aparentemente satisfecha. En su camioneta, Darnell permaneció 10 minutos, aferrado al volante, intentando recomponerse. A su lado, María sujetaba en silencio la bolsa. «Papi, ¿vamos a entrar?», preguntó suavemente al llegar al hogar. «Sí, mi amor», forzó una sonrisa. «Vamos adentro». Al subir los escalones, María se detuvo y lo miró con ojos serios. «Papi, ¿por qué esa señora pensó que te habías llevado algo que no era tuyo?». La pregunta le atravesó el alma. ¿Cómo explicar que el mundo juzga por las apariencias? ¿Cómo preservar la fe en la justicia de una niña de 7 años tras presenciar tal injusticia? «A veces la gente se equivoca, cariño», dijo arrodillándose para quedar a su altura. «Lo importante es que nosotros conocemos la verdad». María asintió con solemnidad y alzó la bolsa. «¿Puedo probármelo ahora, papi?». A pesar de todo, la humillación, la rabia, la forma en que ese vestido se había convertido en prueba de un crimen imaginado, María seguía viéndolo como lo que debía ser, un regalo de su padre, un símbolo de amor. «Por supuesto que puedes, mi amor», dijo mientras abría la puerta. «Feliz cumpleaños adelantado». Al entrar, Darnell se apoyó en la puerta cerrada, sintiendo el peso completo de lo ocurrido. El vestido rosa estaba a salvo en las manos de su hija, y pronto ella giraría alegre por la sala, encantada con su sorpresa. Pero algo les habían robado hoy, la simple dignidad de comprar sin ser tratados como delincuentes. Afuera, la vida continuaba igual. Pero adentro, mientras María corría a probarse el vestido, Darnell se preguntaba cómo explicarle que el mundo no era el lugar justo que siempre le había prometido. A las 6:30 de la mañana siguiente, el teléfono de Darnell explotó. 17 llamadas perdidas, 43 mensajes, todos preguntando: «¿Eres tú el video?». La publicación en TikTok le revolvió el estómago. Allí estaba, parado en Megamart con María junto a él. La voz de Rebecca Whitmore recortando el ruido de la tienda mientras cuestionaba su derecho a comprarle un vestido a su hija. Publicado por Justice Watch 247, había alcanzado 2.3 millones de visualizaciones en 12 horas. La sección de comentarios se convirtió en campo de batalla. «Esto me parte el alma». Solo un padre comprando para su hija. El mensaje rojo acumulaba cientos de me gusta. Pero al bajar scroll, ¿por qué actuaba nervioso? La seguridad no detiene a cualquiera sin motivo. La división fue inmediata y feroz. Almohadilla tendencias, almohadilla vestidorosa, almohadilla verde Darnell, almohadilla justicia para Darnell, junto etiquetas de almohadilla falsa víctima, almohadilla importancia seguridad. María apareció en la puerta con su conejo de peluche. «Papi, ¿por qué tu teléfono suena tanto?». «Solo trabajo, mi amor».
Mintió. ¿Y si hacemos pancakes antes de la escuela? En el estacionamiento, 3 reporteros esperaban. La atención comenzaba y Darnell sentía miradas de apoyo y sospecha. En las oficinas corporativas de Megamart, Rebecca Whitmore observaba su actuación en las pantallas de la sala de juntas junto a ejecutivos de manejo de crisis. Necesitamos control. De daños inmediato, dijo Janet Morrison de Relaciones Públicas. CNN pedía declaraciones. Rebecca sintió un destello de ira, no arrepentimiento. Ella protegía los activos de la empresa. Redacten un comunicado. Estamos investigando a fondo y tomaremos medidas apropiadas. Pausó. Pongan a Harris en licencia administrativa. Mostremos que actuamos con seriedad. El memorando se envió. Los eventos recientes requieren revisión de protocolos de seguridad. Esto no afectará los objetivos del cuarto trimestre. Traducción: contener daños. Proteger ganancias. En la escuela primaria Millbrook, las reacciones fueron mixtas. Algunos padres se acercaron a Darnell con simpatía. Vi el video. Fue terrible, dijo sinceramente la señora Chen, pero otros murmuraban entre ellos. Captó fragmentos. Se veía sospechoso. Está usando la carta racial. La tienda debe protegerse. En el aula de María, la mayoría de los niños sentían curiosidad pero inocencia. Mi mamá dijo que alguien fue malo con tu papi, susurró Jessica durante la clase de arte. Pero Tommy Jenkins, cuyo padre trabajaba en seguridad, había escuchado otras conversaciones en casa. Mi papá dice que siempre hay más en la historia, anunció en la mesa del almuerzo. Dice que los guardias no solo molestan a cualquiera. María se mostró confundida. Mi papá me compró un vestido. Él les mostró el recibo. Eso es lo que dice la gente cuando los atrapan, respondió Tommy, repitiendo palabras que no comprendía del todo. La señora Peterson notó la expresión preocupada de María y suavemente desvió la conversación, aunque el daño ya comenzaba. Distintas familias contaban a sus hijos versiones diferentes de lo que habían presenciado. Esa noche, Channel 7 News llamó. El tono del presentador parecía sincero, así que Darnell aceptó hablar. Bajo las intensas luces de televisión, intentó explicar una verdad sencilla. Solo quiero que mi hija sepa que su padre no es un ladrón. Ahorré 2 meses para ese vestido porque quería que ella se sintiera especial. Eso era todo lo que debía hacer. Pero cuando la entrevista se transmitió, la reacción en línea se dividió aún más. La historia conmovedora de un padre amoroso competía con el cuestionamiento de por qué no cooperó desde el principio. El periódico local publicó titulares sobre perfil racial o protocolo de seguridad. El incidente en Megamart divide a la comunidad. La NAAC permitió un comunicado solicitando una investigación. Un grupo en Facebook llamado Ciudadanos Preocupados de Millbrook se formó apoyando el derecho de la tienda a protegerse del robo. Al acercarse la medianoche, Darnell revisaba interminables comentarios de extraños juzgando su vida. Las vistas alcanzaban 8.5 millones. CNN y Fox News retomaron la historia, cada uno con su propia perspectiva. En su habitación, María se probó el vestido rosa una vez más. Mirándose al espejo, la emoción se había esfumado, reemplazada por la confusión de entender por qué algo tan simple había enfurecido a tanta gente. Lo colgó cuidadosamente en el fondo de su closet. La tormenta viral se intensificaba y las líneas de batalla se marcaban. Lo que comenzó como un padre comprando un regalo de cumpleaños para su hija, se convertía en un símbolo nacional de todas las controversias. Y al día siguiente, comenzaría la verdadera respuesta corporativa, diseñada para cambiar la narrativa por completo. Rebecca Whitmore llegó a las oficinas corporativas de Megamart a las 7 de la mañana del lunes, llevando un café grande y una determinación severa. El fin de semana había sido una pesadilla de llamadas desde la sede, reuniones de emergencia con el departamento legal y ver cómo su tienda se convertía en un incendio en redes sociales. La sala de conferencias ya estaba ocupada cuando entró. Harris Jenkins estaba incómodo en una silla de cuero mientras 2 hombres con trajes caros revisaban documentos extendidos sobre la mesa de caoba. Reconoció a Jonathan Morrison del bufete encargado de casos sensibles de Megamart y a un consultor de manejo de crisis de la sede corporativa. «Caballeros», dijo Rebecca al tomar asiento, «supongo que ya vieron los últimos números». Morrison asintió con gravedad. 8.12 millones de vistas, tendencia en todas partes, cubierto por CNN y Fox News. Necesitamos controlar esta narrativa antes de que empeore. Harry se movió incómodo. Había pasado el fin de semana evitando reporteros apostados frente a su apartamento, recibiendo llamadas furiosas de familiares que vieron el vídeo,
preguntándose cómo un chequeo rutinario de seguridad se volvió una controversia nacional. Harris, dijo Rebecca con autoridad corporativa, explícame exactamente qué ocurrió el sábado. No deje nada fuera, añadió. Harris vaciló, lanzando una mirada incierta a Rebecca. Vi a un cliente y seguí nuestros protocolos. Rebecca interrumpió con firmeza. Concentremos en lo que observaste. ¿Qué específicamente hizo que ese cliente se destacara? Morrison se inclinó hacia adelante, bolígrafo en mano. Sí, define el comportamiento sospechoso en tu evaluación profesional. Harris miró entre Rebecca y el abogado, claramente incómodo. Bueno, yo. Parecía nervioso. Miraba alrededor mucho. Su voz se volvió insegura. Quiero decir, Miss Whitmore pensó, la voz de Rebecca tenía un tono de advertencia aguda. Eres el profesional de seguridad con 15 años de experiencia. Necesito que hables de tus propias observaciones sobre indicadores de conducta. La presión en la sala era palpable. Harris entendió el mensaje implícito. Su empleo dependía de hacerlo bien. Tras una larga pausa, se enderezó. Estaba nervioso, dijo Harris despacio, como probando las palabras. Pasó mucho tiempo examinando mercancía costosa, mirando alrededor para ver si alguien lo vigilaba. Indicadores clásicos de posible robo. Morrison tomó notas y decidió realizar una búsqueda completa. Rebecca respondió con seguridad. A veces los recibos son falsificados o se cambian productos entre la compra y la salida. Hemos tenido problemas con eso antes, especialmente en transacciones de alto valor en efectivo. Harris casi hizo una mueca ante la mentira, pero no dijo nada. En 15 años en seguridad comercial, sabía que la mayoría de las tiendas no hacen registros completos sin pruebas claras. Pero Rebecca era su jefa y necesitaba el empleo, así que esto era procedimiento rutinario. Morrison confirmó, basado en indicadores conductuales y no en suposiciones sobre raza o economía. Exacto, dijo Rebecca con firmeza. Tratamos a todos los clientes por igual. El comportamiento de este hombre activó nuestros protocolos, nada más. El consultor intervino. ¿Y qué hay del cajero que procesó la compra? La expresión de Rebecca se endureció. Ethan Rodríguez, joven e inexperto, se dejó llevar por las emociones. No estoy segura de cuán fiable sea su memoria. Tenemos que hablar con él. Morrison afirmó. Asegurémonos de que entienda la situación. 20 minutos después, Ethan estaba en la oficina de Rebecca, mirando a la mujer que podía terminar con su empleo y sueños universitarios. Pasó el fin de semana recibiendo llamadas de reporteros y viendo el miedo de sus padres, temiendo que su implicación afectara su estatus migratorio. Ethan, dijo Rebecca con falsa amabilidad, quería saber cómo te sientes después de este fin de semana. Seguro ha sido estresante. Sí, señora. He recibido llamadas de reporteros. ¿Qué les has contado? Ethan la miró a los ojos. Que el cliente pagó su compra. Todo parecía normal durante la transacción. Rebecca asintió pensativa. Lo que pasa, Ethan, es que a veces cuando estamos en medio de una situación no vemos todo el panorama. Tú estabas enfocado en la venta, pero Harris observaba el comportamiento del cliente durante su tiempo en la tienda. Él vio cosas que tú no, pero yo estuve ahí. Rebecca interrumpió con suavidad. Sé que quieres ayudar, pero necesito que entiendas algo importante. Esto puede dañar a muchas personas. Harris, que lleva 15 años dedicado a esta compañía que emplea a miles en esta comunidad, y hasta a ti si dices algo inexacto. La amenaza fue sutil pero clara. Ethan sintió que se le oprimía el pecho. Nuestro departamento legal explicó que la memoria puede ser poco fiable, especialmente bajo estrés. Lo que creíste ver podría no ser exactamente lo que pasó. Lo recuerdo claramente, dijo Ethan en voz baja. ¿De verdad? Rebecca lo estudió fríamente. ¿Por qué? Según entiendo, has estado bajo presión últimamente. Tus notas, tu desempeño laboral, el estrés de combinar estudios y trabajo. A veces cuando estamos abrumados, nuestro juicio se afecta. Ethan sintió rabia por la crítica, pero también miedo. Su familia necesitaba ese trabajo. El dinero, el seguro médico. Sin ese ingreso, la universidad sería imposible y los sacrificios de sus padres inútiles. Quiero que pienses bien en lo que viste, dijo Rebecca, suavizando su voz con falsa preocupación. Cuando llamen los reporteros, y lo harán, sé honesto sobre las limitaciones de tu perspectiva. Estabas procesando una venta, no entrenado para detectar comportamientos sospechosos, y no viste todo lo que Harris notó.
Y si te preguntan directamente sobre lo que presenciaste, diles la verdad, que no recuerdas todos los detalles claramente, que estabas concentrada en tu trabajo y que confías en el personal de seguridad capacitado con años de experiencia. Ethan guardó silencio, comprendiendo exactamente lo que le pedían. Hablar y perderlo todo, o callar y dejar que cuenten su versión. Entiendo, dijo finalmente, apenas en un susurro. Me alegra que hayamos hablado, dijo Rebecca levantándose y tendiéndole la mano. Eres un buen empleado, Ethan. Me dolería verte cometer un error que arruiné tu futuro aquí. Al volver a su caja, Ethan sintió que cargaba un peso que nunca se quitaría. Había visto a un hombre inocente ser humillado, la angustia de una niña, y ahora le pedían fingir que todo estaba justificado. Pero algo en él se resistía a rendirse por completo. Esa noche, usando la aplicación de grabadora de voz de su teléfono, un hábito que desarrolló tras ver a otro empleado despedido por disputas de ella dijo, Ethan grabó en silencio. Sus pensamientos sobre la conversación con Rebecca, sus tácticas de presión y lo que realmente había presenciado el sábado por la tarde. Si ella iba a forzarla al silencio, al menos habría un registro de la verdad, aunque solo fuera para él mismo. Para la mañana del martes, el equipo de crisis de Megamart había implementado su estrategia para corregir la narrativa. El comunicado oficial describía un incidente rutinario de seguridad exagerado por las redes sociales y un periodismo irresponsable. Harris ofreció su primera entrevista, sentado rígido mientras repetía la historia cuidadosamente elaborada. Llevo 15 años haciendo esto. He aprendido a leer a las personas y detectar conductas que indican problemas. Esto no fue sobre raza, sino sobre un cliente que actuaba nervioso alrededor de mercancía costosa. Cuando los periodistas llamaban solicitando hablar con otros testigos, Rebecca se aseguró de que todas las solicitudes se canalizaran a comunicaciones corporativas. Explicó que el cajero era un empleado temporal, sin entrenamiento en seguridad y no podía aportar información confiable. Ethan recibió 3 llamadas durante los días siguientes, y cada vez repetía las palabras que Rebecca le había ensayado. Estaba concentrado en la transacción. No vi todo. Hablen con seguridad. Ellos están capacitados para estas situaciones. La mentira les sabía amarga, pero la alternativa era perder todo por lo que su familia había trabajado. Al final de la semana, la narrativa había cambiado. Medios conservadores apoyaron la versión de la empresa, cuestionando si el video viral mostraba toda la historia. Sin testigos adicionales que contradijeran el relato de Harris, la historia perdió impulso. Rebecca recibió felicitaciones de su directora regional el viernes por la tarde. Manejaste esto de manera excelente, conteniste el daño, protegiste los intereses de la empresa y mantuviste a nuestra gente fuera de problemas legales. Esa noche, conduciendo hacia su casa en el suburbio, Rebecca se permitió sentir satisfacción. Había transformado una situación potencialmente catastrófica en un desafío de relaciones públicas manejable. Pero en una casa pequeña al otro lado de la ciudad, Darnell Thompson leía la cobertura noticiosa, viendo cómo su carácter era destruido por desconocidos, preguntándose cómo una simple salida de compras se había convertido en una batalla que parecía destinada a perder. El vestido rosa seguía colgado en el closet de María, intacto, símbolo de una inocencia corrompida por la capacidad del mundo adulto para la crueldad y la autoconservación. 3 semanas después de que la estrategia de corrección narrativa de Megamart comenzara a calar en los medios, Darnell descubrió que cambiar la opinión pública era como intentar detener un tren de carga con las manos desnudas. El turno nocturno en Peterson Foods siempre había sido un lugar donde podía perderse en el trabajo repetitivo de la línea de empaquetado, donde el ruido de las máquinas ahogaba todo excepto el ritmo de las cajas avanzando por las cintas transportadoras. Pero ahora, ni siquiera allí podía escapar de los susurros y miradas de reojo que lo seguían a todas partes. «Mira quién decidió presentarse», le gritó Jake Morrison cuando Darnell fichaba para su turno del martes por la noche. El hombre blanco de mediana edad llevaba 20 años trabajando en la misma línea, y su voz tenía ese filo particular de quien se siente justificado en su crueldad. «Pensé que estarías demasiado ocupado contando el dinero de tu demanda para trabajar». Darnell bajó la cabeza y se dirigió a su estación. Pero Jake no terminó. «Escuché en las noticias que el guardia de seguridad solo hacía su trabajo. Qué curioso cómo cambia la historia cuando la gente empieza a decir la verdad en lugar de intentar enriquecerse rápido». Los demás trabajadores en la línea fingieron no escuchar, pero Darnell sentía su atención como un peso físico. Algunos de esos hombres habían trabajado con él 3 años, compartido cafés en los descansos y quejado de los supervisores y horarios extras. Ahora lo miraban con desconfianza,
como si su sola presencia estuviera contaminada por la controversia que lo perseguía. Marcus Williams, uno de los pocos trabajadores negros del turno nocturno, se acercó a Darnell durante el primer descanso. «No hagas caso a ese idiota», le dijo en voz baja, mirando a su alrededor para asegurarse de que no los escucharan. «La mitad de estos tipos harían lo que tú hiciste si estuvieran en tu lugar». «¿No crees?», preguntó Darnell, con una amargura que le sorprendió. «Porque parece que la mayoría piensa que invente todo». Marcus guardó silencio un momento, removiendo el azúcar en su café con precisión deliberada. «La gente cree lo que quiere creer, y la mayoría no quiere aceptar que algo así podría pasarles a ellos. Por eso es más fácil pensar que tú hiciste algo malo». En la escuela primaria Millbrook, Amira Thompson, de 8 años, aprendía la misma lección en el cruel laboratorio de la dinámica social infantil. Los susurros en los pasillos eran más suaves que los que perseguían a su padre en el trabajo, pero no menos devastadores para una niña que aún intentaba comprender por qué su regalo de cumpleaños se había convertido en el centro de tanta ira adulta. «Mi mamá dice que tu papá solo quiere sacar dinero», susurró Sarachen durante la clase de arte, lo suficientemente alto para que otros niños en la mesa los escucharan. «Dice que gente así siempre intenta culpar a otro cuando los atrapan haciendo algo malo». Amira mantuvo la mirada fija en el dibujo que hacía, una casa con un gran árbol en el jardín. El tipo de boceto simple que siempre la había hecho sentir en paz, pero su mano temblaba mientras trataba de colorear dentro de las líneas. Y la cera se le escapaba entre los dedos. «Eso no es verdad», respondió en voz baja, apenas audible por el ruido del aula. «Entonces, ¿por qué el hombre en la tele dijo que tu papá se veía sospechoso?» Tommy Jenkins se había unido a la conversación, alentado por el apoyo de sus compañeros. «Mi papá dice que los guardias de seguridad no paran a la gente sin motivo». La señora Peterson notó el disturbio y se acercó a su mesa, pero el daño ya estaba hecho. Amira podía sentir las lágrimas acumulándose detrás de sus ojos. Percibía cómo los otros niños la miraban con una mezcla de curiosidad y juicio que la hacía querer desaparecer por completo. Había dejado de usar los colores brillantes que solía amar, dejó de levantar la mano en clase incluso cuando sabía las respuestas, y dejó de hablar de su padre con el orgullo que antes llenaba su voz. La consulta legal con María Santos duró exactamente 45 minutos, tiempo suficiente para que la abogada de asistencia legal, sobrecargada de trabajo, explicara por qué el caso de Darnell era prácticamente imposible sin testigos que corroboraran o pruebas adicionales. Su pequeña oficina, en el lado equivocado del centro, era un monumento a las buenas intenciones, saturada por la falta de recursos, con expedientes apilados sobre todas las superficies disponibles y una secretaria que manejaba los horarios de 3 abogados con un caos controlado producto del exceso de trabajo y la escasez de fondos. «El problema no es que no crea en ti», explicó María con voz cargada de agotamiento, propia de quien ha librado demasiadas batallas perdidas contra adversarios con mejor financiamiento. «El problema que sucede es que no podemos demostrarlo. El guardia de seguridad afirma que actuaste de manera sospechosa. El gerente de la tienda respalda su versión, y el cajero que atendió tu compra dice no recordar claramente los detalles». Darnell se sentó frente a su escritorio sosteniendo la carpeta manila que contenía los pocos documentos que había logrado recopilar. El recibo de su compra, capturas impresas de algunos comentarios en redes sociales y una cronología de los hechos que había escrito a mano con su letra cuidadosa y precisa. Pero no estaba actuando de forma sospechosa, dijo, consciente de lo insuficiente que sonaban sus palabras aún en el momento de pronunciarlas. «Solo estaba comprando un vestido para mi hija». «Lo sé», respondió María, con una voz cargada de sincera compasión. «Sin embargo, saber lo que ocurrió no es lo mismo que poder demostrarlo ante la corte. Sin testigos, sin evidencia en vídeo que muestre claramente un comportamiento discriminatorio, sin documentación que revele un patrón de incidentes similares, estamos luchando con las manos atadas». Sacó un bloc amarillo de notas y comenzó a delinear cómo podría estructurarse una demanda. Los meses de investigación, las declaraciones, los expertos que Meghan Markle llevaría al tribunal para justificar que sus procedimientos de seguridad eran racialmente neutrales y profesionalmente ejecutados. Los costos serían enormes, el desenlace incierto y el impacto emocional en su familia devastador. «Incluso si ganáramos», dijo María, «y es una gran condición, las indemnizaciones probablemente serían mínimas. Angustia emocional, quizá algunos salarios perdidos si logras demostrar que el incidente afectó tu empleo. Estamos hablando de miles de dólares, no de cientos de miles». Darnell salió de su oficina sintiéndose como si le hubieran dado un golpe en el estómago.
El sistema judicial en el que le habían enseñado a confiar, el mismo sistema que debía proteger a personas como el de este tipo de trato, le decía que su humillación no importaba a menos que pudiera probarlo de formas imposibles para alguien común. Las noticias de la noche ya habían cambiado de tema. Un escándalo político en Washington, un incendio en una fábrica en otro estado, los desastres cotidianos que llenan el ciclo informativo de 24 horas y arrastran las controversias de ayer al olvido. Pero en la sección de comentarios del sitio web del Milbrugge Gazette, el debate seguía con la persistencia agresiva de quienes se sienten seguros expresando sus opiniones reales bajo el anonimato de nombres de usuario y perfiles falsos. Provocación racial típica, escribió Patriomam, 47 años. Un tipo intenta robar, lo atrapan y de repente la culpa es de todos los demás. Quizás si estas personas asumieran responsabilidad por sus actos en vez de culpar al racismo por todo, no tendrían estos problemas. Esto es justo lo que está mal en Estados Unidos hoy, respondió Freedom Fighter 1776. Víctimas profesionales que creen que pueden enriquecerse alegando discriminación cada vez que alguien los mira de reojo. Ese guardia de seguridad solo hacía su trabajo. Pero había otras voces también, más calladas pero constantes, intentando preservar algo de decencia en la multitud digital. ¿Alguien realmente vio el vídeo?, preguntó Kensen Citizen 23. Ese hombre no actuaba sospechosamente. Estaba comprando con su hija y obligarlo a vaciar sus bolsillos frente a tanta gente fue cruel e innecesario. Darnell dejó de leer los comentarios después de la primera semana, pero no podía evadir la certeza de que estaban ahí, de que cientos de desconocidos debatían su carácter y motivos con la seguridad de quienes jamás han sentido el peso de ser juzgados solo por su apariencia. En Megamart, Rebecca Whitmore disfrutaba del reconocimiento corporativo. La directora regional la había llamado 2 veces en la semana para felicitarla por la gestión de la crisis, y ya circulaban rumores sobre un posible ascenso que la pondría a cargo de varias sucursales en el estado. Las ventas de la tienda apenas se habían visto afectadas por el breve boicot que algunos grupos activistas intentaron organizar, y el incidente se desvanecía de la memoria pública con la rapidez habitual de las controversias en redes sociales. «Lo manejaste de maravilla», le dijo Janet Morrison del Departamento de Relaciones Públicas en una llamada de felicitación. Te apegaste a los hechos, apoyaste a tus empleados y no permitiste que la mentalidad de turba dictara cómo dirigías el negocio. Ese es el tipo de liderazgo que la empresa valora. Harris Jenkins había sido transferido discretamente a otro turno, en parte para evitar atención mediática residual y en parte porque algunos clientes aún lo reconocían por el vídeo viral. Sin embargo, su historial laboral permanecía intacto, sus beneficios seguían vigentes, y Rebecca se aseguró de que sus evaluaciones reflejaran la posición oficial de la empresa, que él había actuado correctamente en una situación difícil. La gente tiene mala memoria, le dijo durante la breve reunión para tratar el cambio de horario. En unos meses nadie recordará nada de esto. Solo sigue haciendo tu trabajo como siempre y todo estará bien. Pero para Ethan Rodríguez, el peso de su silencio se volvía insoportable. Cada turno en la caja le parecía una traición a su propia conciencia. Cada sonrisa y agradecimiento de los clientes le recordaba que había elegido su propia seguridad a la costa de la dignidad de otro. Sus calificaciones en la universidad comunitaria comenzaron a bajar porque no podía concentrarse, ni dormir sin repetir mentalmente aquella tarde de sábado una y otra vez. Sus padres notaron el cambio, pero atribuyeron su estado al estrés de compaginar estudio y trabajo. Ellos tenían sus propias preocupaciones. El empleo de su padre en la construcción era estacional e impredecible. El trabajo de su madre en la lavandería del hospital apenas superaba el salario mínimo. Además, la condición migratoria de la familia era lo suficientemente precaria como para vivir con el temor constante de llamar la atención de las autoridades. «Mejo, pareces preocupado», dijo su madre una noche mientras cenaban en el pequeño apartamento. «¿Está todo bien en el trabajo?» Ethan movió la comida en el plato, sin atreverse a mirarla. «Todo está bien, mamá, solo cansado por estudiar». Pero no todo estaba bien, y aquella mentira pesaba en su estómago como una piedra. Se había convertido en cómplice de una injusticia, y ese conocimiento lo consumía por dentro. Cada vez que veía a un cliente negro en su caja, cada vez que procesaba la compra de un padre con sus hijos, se preguntaba si tendría valor de alzar la voz si volviera a ocurrir algo así. Temía que la respuesta fuera negativa, que su silencio lo hubiera vuelto cobarde y que esa cobardía marcaría el resto de su vida a menos que encontrara una forma de enmendarlo. Cuando marzo dio paso a abril, Darnell se vio atrapado en una rutina que parecía un pozo emocional. En el trabajo, la hostilidad de sus compañeros se había tornado en una fría indiferencia, algo aún peor que la confrontación abierta.
En casa, María se volvía cada día más callada y retraída. Reuniones legales que no condujeron a nada, entrevistas con los medios que no lograron nada y la constante sensación de que la mayoría del mundo había seguido adelante mientras su familia permanecía atrapada en las secuelas de 15 minutos que lo cambiaron todo. El vestido rosa seguía colgado en el armario de Amira, un símbolo de esperanza que se había transformado en algo que ninguno de los dos podía soportar mirar de frente. Se había convertido en un monumento a promesas rotas y fe quebrantada, un recordatorio de que a veces el mundo es tan injusto como parece y que las personas comunes en busca de justicia no tienen oportunidad contra instituciones que saben cómo protegerse. El punto de quiebre llegó un martes por la tarde a finales de abril, cuando Ethan Rodríguez vio a Darnell Thompson sentado en su camioneta en la fila para recoger a los niños en la escuela. Durante 2 meses, Ethan había evitado ese momento, tomando rutas distintas para llegar a su coche. Pero ese día no había escapatoria. A través de la ventana de la camioneta, pudo ver a una Amira acurrucada en el asiento trasero, aferrada a su peluche, luciendo más pequeña y triste de lo que cualquier niña de 8 años debería verse. Cuando sonó la campana de la escuela, los niños salieron con energía caótica, pero Amira caminó despacio, con la cabeza baja y la mochila arrastrándose detrás de ella. Los otros niños parecían abrirse a su alrededor como el agua alrededor de una piedra. Se veía aislada, retraída, un fantasma de la niña alegre que alguna vez recorrió Megamart emocionada por unos lazos para el cabello. Al subir a la camioneta, su pequeño cuerpo se desplomó agotado. Ese instante rompió algo dentro del pecho de Ethan, una presa de culpa y vergüenza que había estado acumulándose desde la intimidación de Rebecca Whitmore. Había desechado 19 años de las enseñanzas de sus padres sobre lo correcto y lo incorrecto por un empleo a tiempo parcial en una empresa que destruye inocentes para proteger sus márgenes de ganancia. Esa noche, en casa, sentado en la mesa de la cocina donde hacía la tarea desde la secundaria, Ethan tomó una decisión. Su madre cocinaba, su padre leía un periódico en español y la televisión transmitía la telenovela de su abuela. La normalidad doméstica hacía que lo que estaba a punto de hacer se sintiera a la vez más difícil y necesario. «Necesito decirles algo», expresó Ethan. Sus padres captaron de inmediato la gravedad. Su madre apagó la estufa y se sentó, mientras su padre doblaba el periódico. ¿Recuerdan el vídeo que salió en las noticias, el hombre que detuvieron en Megamart? Su padre asintió. El que dijiste que no recordabas bien. Mentí. Las palabras salieron atropelladas. Recuerdo todo. Yo fui el cajero que le vendió el vestido. No había nada sospechoso en él. Solo era un padre comprando un regalo de cumpleaños para su hija y lo humillaron sin razón, solo por el color de su piel. El rostro de su madre reflejaba comprensión y miedo. La expresión de su padre era más difícil de descifrar, decepción, pero también algo que pudo ser orgullo. «¿Por qué no dijiste la verdad?», preguntó su madre en voz baja. «Porque tenía miedo. Mi jefe amenazó con despedirme. Pensé en la universidad, en sus empleos, en todo por lo que hemos trabajado. Creí que quedarme callado haría que todo desapareciera. Pero no desaparece. Esa niña está sufriendo porque fui un cobarde». Su padre puso una mano en el hombro de Ethan. «¿Qué vas a hacer ahora?». «Voy a llamarlo. Le contaré lo que realmente pasó y lo ayudaré a probarlo». «Podrías perder tu trabajo, Mejo», su madre dijo con los ojos llenos de lágrimas. «Podríamos perderlo todo». «Ya lo hemos perdido todo», replicó Ethan. «Perdimos el derecho a mirarnos al espejo y saber que somos buenas personas. Hay cosas más importantes que el dinero». Darnell contestó su teléfono en el tercer timbrazo, con una voz cargada del cansancio de quien ha sido decepcionado demasiadas veces. Cuando Ethan se identificó, hubo una pausa prolongada. «¿Qué quieres?» «Quiero decirte la verdad y ayudarte a demostrar lo que realmente ocurrió». Se encontraron en una cafetería del centro, lejos de lugares donde pudieran ser reconocidos. Ethan llevó un sobre manila con registros de transacciones que había guardado discretamente durante meses, recibos con marcas de hora, registros de seguridad y materiales de capacitación que mostraban que constituía un comportamiento realmente sospechoso. «Nada de lo que hiciste ese día encaja en los criterios que nos enseñan a vigilar», explicó Ethan, esparciendo los documentos sobre la mesa. Darnell examinó los papeles detenidamente. «¿Por qué ahora? ¿Por qué me dices esto después de 2 meses dejando que destruyan la reputación de mi familia?» «Porque vi a tu hija hoy. Vi lo pequeña y triste que estaba y me di cuenta de que mi silencio le estaba haciendo daño a una niña inocente. Puedo soportar perder mi empleo, pero no viviré siendo responsable del sufrimiento de esa niña». Durante la siguiente hora, Ethan reveló todo.
la sesión de coaching de Rebecca con Harris, la presión para guardar silencio, la cobertura coordinada. Con cada revelación, la expresión de Darnell se tornaba más dura. Pero también había algo más, la primera chispa de esperanza que había sentido desde que empezó esta pesadilla. «Hay algo más», dijo Ethan, sacando su teléfono. «Grabé mi conversación con la señorita Whitmore cuando me dijo que mantuviera silencio. He estado grabando todas mis reuniones con gerentes desde que otro empleado fue despedido por un malentendido el año pasado». La grabación era nítida. La voz de Rebecca explicando que su memoria podía no ser confiable y que apoyar la versión de la empresa sería mejor para todos. Era evidencia de intimidación a testigos, de encubrimiento coordinado, de todo lo que Darnell sospechaba pero no podía probar. María Santos estaba en su oficina a las 8 de la mañana siguiente cuando Darnell llamó para una reunión de emergencia. La abogada de ayuda legal esperaba que la llamada fuera para abandonar el caso. En cambio, se encontró revisando pruebas que podían cambiarlo todo. «Esto cambia todo el caso», dijo mientras repasaba documentos y escuchaba la grabación. «Podemos probar no solo discriminación, sino intimidación a testigos y encubrimiento». La conferencia de prensa se programó para el lunes en las escaleras del juzgado. María Santos se paró detrás del podio flanqueada por Darnell, Ethan y representantes de la NAACP y la ACLU. Hace 2 meses, Darnell Thompson fue humillado mientras compraba un regalo de cumpleaños para su hija. Comenzó María. Hoy podemos demostrar que esa humillación se basó en discriminación racial y que Mega Mart participó en un encubrimiento sistemático. Ethan se acercó al micrófono, con las manos ligeramente temblorosas pero voz firme. «Estuve allí cuando el señor Thompson compró ese vestido. No había nada sospechoso en su comportamiento. Fue cortés, pagó con el cambio exacto y estaba claramente emocionado por darle una sorpresa a su hija. Lo único que lo hizo destacar fue el color de su piel. Y eso no es un crimen». La historia explotó en las redes sociales con aún más fuerza que el vídeo original. Almohadilla Justicia para Darnell volvió a ser tendencia, ahora acompañada por los hashtags Ethan habla y almohadilla Megamart encubrimiento. La voz grabada de Rebecca se viralizó por motivos completamente negativos. El martes por la mañana, Rebecca recibió la llamada de despido del mismo director regional que semanas atrás la había felicitado por su gestión de crisis. Harris fue despedido ese mismo día, poniendo fin a sus 15 años de carrera en seguridad con una breve llamada del Departamento de Recursos Humanos. En menos de una semana comenzaron las negociaciones para llegar a un acuerdo. Los abogados de Mega Mart estaban ansiosos por evitar un juicio conjurado. El convenio incluía una compensación económica, una revisión exhaustiva de las políticas de seguridad, capacitación obligatoria contra prejuicios y la creación de un comité independiente de supervisión. Lo más importante fue la disculpa pública del director ejecutivo de Mega Mart, transmitida en vivo por Televisión Nacional. «Fallamos al señor Thompson y a su hija», afirmó el ejecutivo mirando fijamente a la cámara. «Asumimos toda la responsabilidad por el sufrimiento que nuestras acciones causaron a esta familia». 3 semanas después, durante una celebración comunitaria en la plaza central de Millbrook Oaks, Darnell se paró frente a varios cientos de personas, negras y blancas, jóvenes y mayores. Las familias se unieron en torno al principio de que la discriminación está mal. «Quiero agradecer a todos los que apoyaron a mi familia», expresó, su voz resonando por toda la plaza. «Pero, sobre todo, quiero agradecer a un joven que lo tenía todo que perder y, sin embargo, decidió hacer lo correcto». Ethan se encontraba al fondo, todavía incómodo con la atención, pero sin vergüenza. Había perdido su empleo en Mega Mart, pero había recibido ofertas de becas de 3 universidades distintas y una plaza en una clínica de asistencia legal, donde sus habilidades bilingües y su experiencia con la intimidación laboral lo hacían especialmente valioso. Darnell avanzó entre la multitud hasta donde María estaba con niños de su escuela. Llevaba puesto el vestido rosa con pequeñas flores blancas, el mismo que había desencadenado todo. Sin embargo, algo en ella había cambiado. La confianza había regresado a su porte, la chispa volvió a brillar en sus ojos. Esa misma mañana, por primera vez en semanas, había levantado la mano en clase para responder una pregunta sobre su fin de semana. «Mi papá y yo vamos a una fiesta», le contó orgullosa a la señora Peterson. «Voy a usar mi vestido de princesa». «¿Cómo te sientes, cariño?», preguntó Darnell, arrodillándose para mirarla a los ojos. «Me siento como una princesa, papá», dijo ella, girando para que el vestido ondeara alrededor de sus piernas. «Tal como me prometiste». Luego se detuvo, alzando la mirada con esa expresión seria que a veces la hacía parecer mayor que sus 8 años.
y me siento valiente otra vez. El vestido rosa había recobrado su verdadero significado. Un regalo de un padre para su hija, la prueba de que el amor puede vencer al odio y la evidencia de que, a veces, cuando suficientes personas defienden lo correcto, la justicia puede triunfar incluso frente a las instituciones más poderosas. Mientras el sol se ocultaba sobre la plaza central de Millbrook, Darnell sostuvo la mano de su hija y la observó correr a jugar con niños que ya no murmuraban palabras crueles a sus espaldas. Tommy Jenkins se acercó con timidez, habiendo escuchado a su propio padre expresar arrepentimiento por el malentendido en la cena la noche anterior. «María», dijo Tommy en voz baja, «mi papá dice que se equivocó con tu papá. Dice que tu papá es un buen hombre». María sonrió, la primera sonrisa auténtica y despreocupada que Darnell había visto en ella en meses. «Lo sé», respondió sencillamente. «Mi papá es el mejor papá del mundo». La tormenta viral había pasado. Las batallas legales se habían ganado, y el vestido rosa volvió a ser solo un vestido. Hermoso, inocente y lleno de posibilidades en las que todo niño debería poder creer. Únete para compartir historias significativas dando like y suscribiéndote. No olvides activar la campana de notificaciones para comenzar tu día con lecciones profundas y empatía sincera.